Muy buenos días con todos, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bueno, a una semana más. Ya esta es la semana número 6, nuestra clase número 6. Vamos a empezar la clase. Buenos días, buenos días. Les voy a compartir la pantalla. Ya, ahí está. Bien, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Y bien, nosotros vamos a empezar, chicos, esta semana, esta sesión con este tema, ¿no? Que es acerca de la afectividad y emociones. Ese es uno. Y el otro tema es la parte de motivación. Ya vamos a abordar esos dos temas el día de hoy. Para ello, bueno, vamos a ver esta introducción acerca de la persona tóxica, ¿no? Ya que está a veces como de moda, utilizan esa frase, esas palabras, ¿no? Eres una persona tóxica, sobre todo en una relación amorosa, ¿no? Y una relación de amor involucra, ¿qué cosa? Los afectos, las emociones, los sentimientos, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. A ver, aquí hay algunas características que nos indican que podría ser una persona tóxica, ¿no? Por ejemplo, se queja de todo, se hace la víctima, es envidiosa, celosa o envidioso, celoso, claro está. No hace nada para avanzar, solo habla de sus problemas, es una persona negativa y critica constantemente, ¿no? Si ustedes ven estas características y lo analizamos, pues no son características de una persona aparentemente saludable, ¿no? Que está bien. Nosotros podemos decir algo tiene esa persona. Algo está pasando esa persona en la parte de sus emociones, en la parte de sus afectos, algo está pasando. Incluso aquí en el costado está como un camión de basura, ¿no? Como si pasa, ¿no? Que una persona estuviera con toda esa parte negativa, ¿no? Que es pues como basura dentro de el cuerpo, ¿no? Es algo que tendríamos que nosotros liberarlo para no ser una persona tóxica. Y aquí, por ejemplo, está, ¿no? ¿Qué es ser una persona tóxica? Las personas que no han madurado a nivel emocional, a pesar que puedan tener una edad que aparentemente, ¿no? Ya es madura, podríamos decir, tal vez ya llegó a su juventud, 20, 25, 30, pero sigue siendo tóxica o tóxico, entonces no ha madurado, ¿no? Gente, personas profundamente inseguras, egoístas. Puede ser porque ha tenido experiencias, ¿no? Parte de la crianza, por supuesto que sí, ¿no? Pero no deja de tener estas características que necesitan estar cerca de alguien, que en este caso es la víctima ¿de qué? De todo lo que va a emanar esa persona, ¿no? Para entablar una relación absorbente, porque esa persona la va a absorber de alguna forma, que les permita descargar sus frustraciones, ¿no? Porque ahí van a empezar pues a contarle, a decir, a criticar, ¿no? Todas estas características que hemos visto. Si nosotros analizamos a la persona tóxica, entonces tendríamos que analizar la parte de sus afectos, ¿no? Como habíamos visto al inicio, la parte de sus emociones. Algo está mal, hay algo que deberíamos trabajar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a, claro, marco teórico acerca de los afectos, las emociones, por ejemplo, los estados de ánimo, las pasiones, ¿no? Y como segundo tema que también vamos a hablar de las motivaciones. ¿Ya? Entonces vamos a pasar. Estos son los temas que vamos a abordar, ¿ya? Afectividad y emociones, donde vamos a tocar definición de afectividad, emoción y sentimiento, las funciones de las emociones, componentes de las emociones, neurobiología de las emociones, cognición y emoción, expresión de las emociones, clases de emociones, afectividad y bienestar personal, manejo de las emociones.
¿no? Más centrada, claro, está en la parte emocional, que es como lo básico, la base para empezar a estudiar los otros términos. Y como segundo tema es la motivación, donde vamos a ver la definición de motivación, el proceso motivacional, las clases de necesidades. Aquí vamos a ver dos, necesidades fisiológicas y psicológicas. Vamos a ver la jerarquía de necesidades de Maslow y lo que son las motivaciones tanto extrínsecas como intrínsecas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pasamos. Entonces empezamos, ¿ya? Vamos a empezar con nuestro primer concepto que es la afectividad, ¿ya? ¿Qué cosa es la afectividad? Del latín affectus significa inclinación hacia alguien o algo. Cuando tú sientes inclinación hacia alguien, como que alguien te agrada, ¿no? Estás más en contacto con esa persona, podemos decir que ahí hay ciertos afectos, conjunto de reacciones que tienen valencia de agradable o desagradable e intensidad que puede ser baja o alta, ¿no? Hay personas que les gusta estar con otras personas, por ejemplo, sus amigos, porque les agrada y la intensidad es alta, ¿no? Quieren estar con esas personas. Y hay otras que no quieren estar con la persona y por ende tal vez doblan su camino, ¿no? Y se dirigen hacia otra parte, no conversan, entonces es de intensidad baja y acá, por ejemplo, las reacciones son desagradables. No podemos sentir afectos en general de forma agradable hacia todos, ¿no? Eso es cierto. Podemos sentir agrado o desagrado. Y no solo para las personas, incluso también para las cosas, ¿cierto? Para las cosas, objetos, algo que nos lastima, vas a sentir un desagrado. Igual, persona que nos lastima puede sentir desagrado. ¿Ya? Entonces, esa afectividad es esa inclinación hacia ese algo o ese alguien. Los estados afectivos. En cuanto a los estados afectivos, nosotros vamos a ver estos cuatro estados afectivos, que es la emoción, los sentimientos, el estado de ánimo y la pasión. ¿Qué cosa es la emoción? ¿No? Que nosotros recordaremos, o en todo caso se los comento, la emoción es un proceso básico, ¿ya? Es decir, lo compartimos con los animales. Los animales se emocionan, sí se emocionan. Nosotros nos emocionamos, las personas sí, también nos emocionamos. Entonces es un proceso que compartimos. Claro que las emociones de los animales igual son básicos, ¿no? No son al igual que de las personas, ¿no? Nosotros tenemos emociones básicas, primarias, pero también tenemos secundarias, complejas, sociales, tenemos otro tipo de emociones. En cambio, los animalitos ya son básicas, pero siguen siendo emociones, ¿ya? Entonces, las emociones podemos decir que son respuestas, ¿ya? Son respuestas químicas y neuronales que nos predisponen a nosotros a reaccionar de cierta manera. Son respuestas nada más. Si tú, por ejemplo, estás ante una situación que tú percibes como peligrosa, ¿no? Hay una balacera por ahí, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Te vas a emocionar, ¿no? Pero vas a reaccionar. Ahora, la forma como reacciones ya va a depender de cada uno, ¿no? Otros pueden gritar, otros pueden correr, otros pueden llorar, otros se desmayan. Son reacciones, ¿te das cuenta? Reacciones químicas y neuronales que nosotros, ¿no? Reaccionamos, que nos permiten reaccionar ante ese estímulo, ante ese evento. ¿Ya? Por eso los animalitos también se emocionan. Si te ven llegar, ¿no? Si eres su dueño y te ven llegar, bajan contigo, ¿no? Mueven la colita, ¿no? Y ya, ¿no? Se suben en tu encima, te abrazan, se emocionan, es una respuesta, es una reacción, ¿ya? Bueno, entonces las emociones es repentino, ojo, es repentino, tú estás ahorita tranquilo, tranquila, pero si escuchas una bulla estruendosa, fuerte, ¿no? Tú vas a parar la oreja y, ¿qué pasó? ¿No? Tu atención va a ir dirigida hacia ello. Entonces, si es que tú, por ejemplo, ese ruido lo reconoces como un sonido de un accidente, un choque de carros, una balacera, entonces tú vas a
responder, vas a reaccionar de forma repentina. Tú estás tranquilo y de forma repentina te emocionas. ¿Ya? Eso significa, repentino es en cualquier momento, ¿no? Que tú puedes estar tranquilo, estás feliz, pero de repente pasa algún accidente o también puede pasar algo bueno, ¿no? No nos vamos a ir a la parte negativa nada más. Tú estás tranquilo, imagínate que pues ya postulas en tu examen incluso, ¿no? Ves las notas, claro, estás tal vez un poco ansioso, ¿no? Ves las notas, ves ahí, dice aprobado, ¿no? Ingresó. ¿Qué pasa? Te emocionas, ¿no? Y ¿cuál es tu reacción? Cantas, bailas, saltas, lloras, te pones feliz. Eso es una emoción, eso es algo repentino, eso es algo intenso. Es intenso, porque tú vas a estar pues con tu corazoncito ahí que late a mil, ¿no? Vas a estar feliz, vas a saltar, no vas a poder tal vez estar tranquilo como quieres, porque la emoción es eso, ¿no? Es una reacción que uno tiene. Y a veces, ¿no? Miren, bueno, de corta duración dura poco, ojo, una emoción dura poco. Y aquí está, mira, produce reacciones fisiológicas involuntarias, ¿no? Tú puedes estar tranquilo, pero viste que ingresaste y saltas y mueves tus manos. Es algo involuntario, a veces que no se puede controlar, ¿ya? Eso es una emoción. Y bueno, repito, es de corta duración, ¿ya? Dura poco una emoción. No podríamos estar con una emoción de esa magnitud por días, ¿no? No podríamos, porque ahí podría pasar algo incluso con nuestro corazón, ¿no? Porque a nivel fisiológico también se va a activar, ¿ya? Ahora, en cuanto a los sentimientos, ya hay una diferencia con la parte emocional. ¿Por qué? Porque aquí ya existe una disposición afectiva, ¿ya? Ya hay una evaluación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que tú ya eres consciente de, ¿ya? Ya eres consciente de esa situación, de esa persona, de ese objeto, eres consciente. Entonces, tú haces una evaluación a nivel cognitivo, ¿no? Evalúas a esa persona, ese objeto, ¿y qué pasa? Bueno, ahí está, ¿te acuerdas del agrado, desagrado que vimos? Te agrada, pero ha sido una evaluación que tú ya has hecho de esa persona, vamos a decirlo. ¿Ya? Entonces, este sentimiento es más estable. Por ejemplo, si hablamos del cariño que tú le tienes a tu amigo, a tus padres, eso ha sido, es consciente, tú eres consciente de que tú los quieres, ¿no? Por las características que tengan. Eres consciente de ello, has hecho una evaluación cognitiva porque si se realiza la parte cognitiva, nunca debemos obviarla y tú has llegado a la conclusión de que te agradan, los quieres. Eso es estable, no desaparece de la noche a la mañana. Sentimiento de amor, cariño, ¿no? Es poco intenso porque como es estable, es decir, se mantiene, ¿no? A lo largo de la vida, de los años, no va a ser pues muy intenso porque eso también causaría que nosotros a nivel fisiológico, a nivel biológico, que esté alterado pues nuestro corazón, nuestro sistema digestivo. Cuando tú estás emocionado, ¿qué pasa? Hasta el sistema digestivo, todo empieza a sonar, te duele, hay un cambio, ¿ya? Entonces eso no podría estar aquí en los sentimientos, por eso es poco intenso. ¿Ya? Es duradero, porque repito, puede durar pues incluso para toda la vida. Predomina el componente subjetivo, porque te acabo de mencionar que es una evaluación cognitiva, es consciente, es decir, depende del sujeto, el análisis que ha hecho y pues ha visto, ¿no? Le ha agradado esa persona. ¿Ya? Entonces ahí incluso estamos viendo estas diferencias entre la emoción y el sentimiento. Ahora vamos a pasar a otro estado afectivo que es los estados de ánimo. Los estados de ánimo aquí mencionan que es origen en la percepción interna, ¿ya? Tiene su origen a nivel interno. Es decir, cuáles son las sensaciones internas de bienestar o malestar,
de la persona. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿no? A ver, tú contéstate internamente si deseas. ¿Cómo estás ahora, no? ¿Cómo te sientes? Entonces, te va a venir a ti a la cabecita, ¿no? La idea de bienestar, malestar. Y me vas a decir, estoy bien. O me vas a decir, estoy mal. Ese es un estado de ánimo, ¿no? Porque esa es una sensación interna que tú sientes, que tú percibes. Te pudo haber pasado pues tal vez algo triste, ¿no? Entonces tú me vas a decir, estoy mal, estoy triste, estoy decaída. Pero si te das cuenta, es una sensación, es una percepción interna que tú realizas, ¿ya? Es poco intenso y es duradero, ¿no? Un estado de ánimo sí nos puede durar, ¿no? Relativamente. Si estamos tristes por alguna razón, por ejemplo, ¿no? La muerte de un familiar. Por lo general, eso nos va a acompañar durante un largo periodo, ¿no? Cada persona tiene su tiempo de luto, es cierto, pero por lo general nos va a acompañar. En algún momento vamos a estar felices, vamos a estar tranquilos, pero vamos a recordar. Entonces ahí todavía sigue, ¿no? Como esa tristeza, ese malestar por esa persona. ¿Ya? Entonces es duradero. Es poco intenso también, repetimos, al igual que los sentimientos, porque no puede ser mucha intensidad a nivel, pues, biológico, puede caer en algún desequilibrio, ¿no? Y podemos caer en estrés, ansiedad, ¿ya? Entonces, un estado de ánimo, repito, es, se origina en las sensaciones internas, ¿ya? En la percepción interna que se tiene, ya sea de bienestar o de malestar, ¿ya? ¿Cómo estás? Y el último estado afectivo es la pasión, ¿no? Que este es muy intenso, tiene mucha intensidad y de larga duración, ¿ah? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una pasión por algo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que les gusta dibujar, ¿no? Son apasionados, o sea, les gusta demasiado, ¿no? En todas sus actividades que hacen, por ahí tratan de meter el dibujo, ¿no? Claro, hacen otras actividades, pero en sus tiempos libres dibujan, tal vez están haciendo esas actividades y meten el dibujo y tal. ¿Por qué? Porque son apasionados, ¿no? Esa pasión te acompaña durante también mucho tiempo. A ver, a ti nada más, y es una pregunta también que te hago. ¿No? ¿Qué es lo que más te gusta realizar como tal vez una actividad, un hobby, algo? Tal vez tienes una habilidad, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, más te gusta? Y siempre te ha acompañado a ti, porque en cualquier actividad ahí lo has colocado. Tal vez a algunos les gusta el baile, ¿no? Otros saben, repito, dibujar. Otros son hábiles, ojo, para las matemáticas y son apasionados de los números y en todo momento están resolviendo, ¿no? Los ejercicios. Eso se ve, se va notando incluso ya cuando son niños, adolescentes y jóvenes, adultos. Te das cuenta que nos va acompañando durante un largo periodo, pero a la vez es muy intenso. ¿Por qué? Porque vamos a meter esa actividad en todas las otras actividades que vamos a hacer, ¿cierto? Si a ti te gusta pintar, repito, vas a querer realizar una actividad e introducir la pintura. Si te gusta bailar, vas a tal vez igual estudiar, pero en cualquier actividad vas a, ¿no? Introducir el baile o el canto, etcétera, ¿no? Entonces aquí es intenso, es muy intenso, incluso más que la emoción, es muy intenso y repito, de larga duración, ¿ya? A ver, pasamos a la parte de las emociones en sí, ¿ya? Vamos a tocar la parte de las emociones. Vamos a ver primero las funciones de las emociones, ¿ya? Porque las emociones cumplen una función. Por las puras nosotros no sentimos emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Prepara para la acción.
Las emociones nos preparan para la acción. ¿Qué pasa si hay un suceso? Y justo te había colocado el ejemplo, ¿no? Donde tú estás en un centro comercial, estás comprando en el mercado, en la tienda, y ocurre una balacera. ¿Qué pasa en ese momento? Te quedas quieto, gritas, ahí está la reacción. Entonces, las emociones nos van a preparar para la acción. Entre ese suceso del ambiente que sería esta balacera y las respuestas que va a realizar el individuo, ¿no? Tú vas a estar ahí preparado, tú vas a ver a la gente tal vez correr, gritar y tú puedes hacer lo mismo, ¿no? O te escondes, gritas, buscas una alternativa de todas formas de solución. Entonces las emociones nos preparan para la acción. ¿Qué pasa si nosotros no sentiríamos miedo tal vez? Nos quedaríamos tranquilos sin hacer nada. Es otra cosa que guardes la calma, ¿no? Pienses, analices la situación, ¿no? Y tomes la mejor decisión posible, pero es otra cosa que como que no te importara lo que está pasando en ese momento. Si no te importara, imagínate, ¿no? Te pueden, bueno, puedes sufrir un accidente ahí, ¿no? Pero como tenemos las emociones, eso nos preparan para la acción. Estamos alertas ante una situación, por ejemplo, peligrosa, sobre todo, ¿no? Pasa algo, escucho algo, ¿no? Me escondo, ¿no? Me escapo, corro, ¿ya? Entonces las emociones nos preparan para la acción. Otro es da forma a nuestro comportamiento futuro, ¿ya? Las emociones dan forma a nuestro comportamiento futuro. ¿De qué pasa con las emociones aquí? Nos va a ayudar a elaborar respuestas adecuadas en el futuro. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú experimentas algo desagradable, que puede ser acerca de un objeto, hasta de una persona, ¿no? Tú en otro momento que tengas que chocarte con, vamos a suponer un objeto, ¿ya? Hasta, mira, hasta lo más sencillo que nosotros vamos en la calle. Por ejemplo, como un tacho de basura, ¿no? Donde a veces botan la gente ahí y se está pues pudriendo, huele feo, ¿no? Si tú hueles, ¿no? Y es un olor desagradable, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir caminando por ese lado, oliendo todo lo desagradable? No, ¿cierto? Lo que vas a hacer, o las emociones nos permiten, es que tú en ese momento que vas a cruzar por ese lado, tal vez tomes otro rumbo para llegar al lugar que tienes que llegar, pues claro está. ¿Te das cuenta aquí? Dan forma a nuestro comportamiento futuro para dirigir nuestra conducta, pero evitando eso desagradable. ¿Qué pasa si por el contrario es algo agradable? ¿No? Tal vez hay flores que venden por ahí, entonces tú dices, tengo dos caminos para ir ¿no? a mi destino, pero tú dices, voy a ir por el camino de las flores. ¿Por qué? Porque huele rico, me agrada, me siento bien. ¿Te das cuenta que dirige nuestro comportamiento? Entonces, las emociones dan forma, ¿no? Y eso también nos sirve pues a la hora de actuar, a la hora de tener alguna conducta, ¿ya? Ese es el segundo punto. Aquí está, ¿ya? Da forma a nuestro comportamiento hacia el futuro. El tercer punto es ayuda a regular la interacción social. ¿Cómo así una emoción o las emociones ayudan a regular la interacción social? ¿Por qué? Porque las emociones son evidentes para los observadores. Una emoción se puede ver, se puede observar. Si tú estás feliz y sientes una emoción de felicidad, eso se puede observar. Se puede observar tal vez a través de tu carita, sonríes, te sientes feliz. Se puede observar a través del mismo cuerpo incluso, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Están más relajados a la hora de caminar. Sobre todo se ve en la expresión. Entonces ahí, por ejemplo, nos va a ayudar a comprender cómo está la otra persona, ¿no? ¿Cómo está tal vez ese amigo
qué emoción está atravesando o qué estado de ánimo tiene, ¿no? Esa persona. Entonces, miren cómo ayuda a regular la interacción, porque tal vez yo me voy a acercar a esa persona y le voy a hablar y le voy a preguntar qué es lo que te pasa. ¿Te das cuenta que en la interacción social nos ayuda? ¿Qué pasa si tú ves si tienes hermanos, a tu hermano, a tu hermana triste? ¿La ves? ¿Lo ves en su carita? Si eres su hermano, su hermana, lo quieres, ¿no? Entonces vas y le preguntas, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame. Si la persona no tuviera las emociones, nosotros no nos podríamos percatar de que, por ejemplo, está triste o está feliz. ¿Ya? Entonces, las emociones nos ayudan a regular la interacción social. Pasamos a los componentes de las emociones, ¿ya? Estas eran las funciones y aquí están los componentes. Los componentes son tres, que son el componente subjetivo. Subjetivo quiere decir depende del sujeto, ¿no? En cambio, cuando decimos objetivo, depende del objeto, de la realidad. En este caso, subjetivo depende del sujeto. Entonces se refiere a la valoración, a la interpretación que realiza la persona de la situación, ¿cierto? De la situación que experimenta, de lo que siente, de lo que está atravesando, ¿no? Si algo le agrada, le desagrada. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Este perro me va a atacar. Es una idea que tiene esta persona. Puede ser que sea cierta, puede ser que no sea cierta. Puede ser que el perrito sea mansito, pero esa es la idea que tiene, tal vez en base a la experiencia que ha pasado antes o lo que ha visto. ¿Ya? Entonces, un componente de la emoción, repito, es la parte subjetiva, que es la interpretación que realiza el sujeto de la situación. El componente conductual nos suena a conducta, ¿cierto? La conducta de la persona y la conducta lo podemos ver en los movimientos del cuerpo que realiza la persona. Por ejemplo, aquí, mire, se está agarrando la cabeza. Si nosotros vemos esta imagen, si está agarrando la cabeza, y encima, mira, vemos la expresión facial, que aquí también está haciendo movimientos corporales. Claro que específicamente movimientos a nivel facial, ¿no? De la cara. Mira, está abriendo la boca, está frunciendo aquí, ¿no? La frente. O sea, está gritando, podríamos decir, está asustada, ¿no? Y aparte con la mano que está en la cabecita, le damos una interpretación. Entonces, el componente conductual, ¿qué cosa incluye? Las expresiones faciales, los gestos, el tono de voz, el volumen, si habla fuerte, habla bajo, los movimientos del cuerpo, todas las acciones que pueda realizar la persona y son observables. ¿Ya? Aquí también vemos a esta señorita como que está poniendo la mano. Tal vez tiene miedo que la agredan. Es lo que podemos interpretar viendo. Este es un componente conductual. Y el último es un componente fisiológico, ¿no? Fisiológico porque, miren, está relacionado a la fisiología del cuerpo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué está a nivel fisiológico? ¿Qué sistemas tenemos? Por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Está el sistema circulatorio, la presión sanguínea, ya, todas esas reacciones que nosotros tenemos y son involuntarias, porque son, así te decía, recuerdas hace un momento, tu corazoncito se acelera, ya, eso es a nivel fisiológico, ¿no? Hay secreciones que se realizan. Eso es un componente de la emoción, ¿ya? Entonces es subjetivo porque es interpretaciones del sujeto que realiza de la situación, conductuales, porque se puede ver a través de las expresiones, movimientos del cuerpo, etcétera, y las fisiológicas que pues son reacciones a nivel interno que tenemos, por lo general pues involuntarias en el sistema digestivo, respiratorio, etcétera. Pasamos. Ya. Dentro de la neurobiología de las emociones, nosotros vemos que dentro del sistema nervioso
ustedes recordarán que estaba el cerebro, ¿no? El cerebro que lo hemos trabajado. Y en el cerebro nosotros incluso habíamos trabajado, recuerdan, los lóbulos, habíamos trabajado los hemisferios, ¿cierto? En una clase lo hemos visto. Y nosotros, por ejemplo, habíamos visto el lóbulo frontal, ¿no? Que justo estaba pues en la frente. Y ahí estaba también esta corteza prefrontal, ¿no? Está aquí, dentro del lóbulo frontal. ¿Qué se encarga? Bueno, por ejemplo, de la evaluación cognitiva, ¿no? A nivel, ustedes saben que la cognición está relacionado pues a los conocimientos, al razonamiento que uno tenga, ¿no? Entonces, una evaluación a nivel cognitivo que nosotros realizamos. Nosotros para cualquier actividad no nos olvidemos que la cognición está presente, porque nosotros analizamos, pensamos, razonamos, vemos, interpretamos, emitimos juicios, etcétera, ¿no? ¿Quién hace eso? Nuestra corteza prefrontal, que está pues dentro del lóbulo frontal. Dentro del sistema límbico está el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Ustedes recordarán que cuando hicimos el sistema nervioso tocamos un punto, o sea, un punto tocamos, que era el sistema límbico, ¿no? Que era conocido como el cerebro emocional, porque estaba relacionado a las emociones. Y sobre todo se le daba gracias a la amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque la amígdala, miren, se encarga de estas vivencias y el recuerdo emocional. Cuando tú recuerdas un evento pasado, no solo recuerdas las actividades, las acciones que has hecho, sino también recuerdas las emociones que sentiste en ese momento. Por eso, si recuerdan algo triste, ¿qué pasa? Lloramos, podemos llorar. Si recuerdas algo alegre, sí o no que nos sale una sonrisa, una carcajada, nos podemos sentir bien. Ya, eso es gracias a la amígdala. Bueno, el sistema límbico está compuesto por otros componentes también. Por ejemplo, el hipotálamo, que controla el sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdan ustedes? Esto se lo digo a grandes rasgos porque ya lo trabajamos cuando hicimos sistema nervioso. ¿Recuerdan? El sistema nervioso estaba compuesto por el sistema nervioso, a ver, de paso que van recordando, ¿no? Central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Dentro del sistema nervioso central, ¿quién estaba? La médula espinal y el encéfalo. ¿Recuerda? Dentro del encéfalo, ahí estaba el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. En cambio, dentro del sistema periférico, ¿quién se encontraba? El sistema autónomo, aquí está, mira, autónomo, y por otro lado el sistema pues somático. Y dentro del sistema autónomo, que se encarga de la parte involuntaria, movimientos involuntarios, por eso está relacionado a la activación fisiológica. Fisiológica, pues es a nivel del cuerpo, es algo involuntario, que lo vimos hace un momento, ¿no? Como la respiración, el sistema digestivo, nuestro corazoncito se acelera, ya, eso es algo involuntario. El sistema nervioso autónomo se dividía en, ¿recuerdan? El simpático y el parasimpático, ¿no? Y ahí tal. Ya, eso se los dije ahora a grandes rasgos porque eso ya lo vimos, como para que puedan recordar. Ya, entonces el hipotálamo, como aquí está el sistema nervioso autónomo, es la parte involuntaria, activación fisiológica dentro de los sistemas que tenemos, ¿ya? Dentro de nuestro cuerpo. El hipocampo es básicamente, o se encarga de la formación de memoria. Aquí está nuestra memoria, memoria a corto plazo con la que trabajamos nosotros, y la amígdala, que es casi la principal en base a esta memoria, este recuerdo emocional, ¿ya? El encargado de las emociones. Por eso se trata este sistema, porque está relacionado a las emociones y es justo el tema que estamos abordando. Pasamos. Con respecto a la cognición y emoción, ¿cuál es el principio general que debemos tener presente o debemos tener en cuenta? Primero es el estímulo. Ustedes recuerdan que el estímulo es cualquier factor que es percibido por
nuestros sentidos. ¿Recuerdan cuando hicimos sensación y percepción? En la sensación llegaban a nosotros distintos estímulos y era aquello que era justo lo sentíamos por medio de los sentidos. El estímulo puede ser desde la voz de alguien, si alguien te toca, algo que tú ves, algo que tú escuchas, algo que tú hueles. Cualquier estímulo es, por eso les decía como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es cualquier factor que es percibido por nosotros, es sentido por nosotros. Entonces el estímulo llega a nosotros, ¿ya? Aquí está el estímulo. Luego, nosotros realizamos una valoración cognitiva, ¿ya? Por eso es la cognición. ¿Cuál es la relación entre cognición y emoción? Después del estímulo, nosotros valoramos cognitivamente, o sea, lo analizamos, ¿no? En base al análisis que nosotros hagamos, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, esto será algo bueno para mí, será algo malo para mí, representará una amenaza, será qué, ¿no? O sea, qué cosa tú lo vas a valorar a nivel cognitivo, ¿ya? Ahí tú te vas a dar cuenta. Si es algo malo, si es algo desagradable, ¿no? ¿Qué emoción? Mira, y ahí surge la emoción, ¿no? ¿Qué emoción vas a sentir en ese momento? Y ahí le podemos otorgar un nombre a la emoción, ¿no? Si es algo agradable, algo bueno, entonces, ¿qué emoción vas a sentir? Ahí le colocamos también el nombre a la emoción. Ese es el principio general. El estímulo, la valoración cognitiva y la emoción. Ahora, existen teorías también para explicar cómo así surgen las emociones. Por ejemplo, está la teoría de Stanley Schachter. ¿Qué nos dice este autor? Por ejemplo, nos habla que para llegar a la emoción, ¿no? Para otorgarle el nombre a la emoción, primero tiene que haber una activación, un estímulo. En esto coincide, ¿no? Ahí está, el estímulo llega a nosotros. Por ejemplo, aquí está como un perro, ¿no? Pero es un perro bien bravo, esa carita del perro, ¿no? Entonces, en nosotros, ¿qué va a pasar? Mira, ya no es aquí como una valoración cognitiva en sí, ¿no? Que es el principio general. Aquí él colocó dos acontecimientos: cambios fisiológicos y la cognición. Cambios fisiológicos a nivel del cuerpo, no se olvide, ¿no? Cambia a nivel de respiración de nuestros sistemas. Por ejemplo, aquí esta persona se está tocando su corazoncito. Es decir, que tal vez su corazoncito empezó a latir fuerte porque tuvo una sensación pues de desagrado, algo, ¿no? Entonces empezó, se asustó, ya empezó a latir. Y la cognición, que está referido como esta valoración cognitiva, es algo similar, analiza la situación, ¿no? Me va a morder. Si la persona tiene esta idea del me va a morder, ¿qué crees? ¿Cómo va a reaccionar? Tal vez la emoción pues va a ser de susto, ¿no? Y va a correr, puede ser que realice esa conducta, corra, se aleje, grite. Te das cuenta entonces, para que surja la emoción ante la presencia del estímulo, tiene que haber cambio fisiológico y la cognición, ¿ya? Para que le otorguemos el nombre a la emoción. Pasamos. Ahora, aquí también está la teoría de Richard Lazarus, donde también, ¿no? Igual, para la emoción, ¿ya? Para otorgarle el nombre a la emoción, similar, aquí coincide la parte del estímulo, siempre está la presencia de un estímulo, ¿no? Algo del exterior, por ejemplo. Y nosotros vamos a realizar dos evaluaciones para este autor. Una evaluación primaria, donde hay una pregunta, ¿no? ¿Esta situación me beneficia o me perjudica? Esa es la primera evaluación que la persona hace, ¿no? Por eso es una evaluación primaria. O sea, está referida al nivel de amenaza de la situación, ¿ya? O sea, ¿qué tanto puede afectarme? ¿Ya? ¿Qué tanto puede afectarme, perjudicarme o beneficiarme? Luego, la persona realiza esta segunda evaluación, que es la evaluación secundaria. ¿Yo puedo afrontar esta situación? ¿Yo puedo realizar esta situación? ¿Puedo salir adelante de esta situación?
Aquí está nuestra capacidad de afronte, ¿no? Nuestra capacidad para afrontar con nuestros recursos, o sea, lo que nosotros tenemos, contamos, para poder enfrentar esa situación. Y ahí va a surgir la emoción y le vamos a otorgar el nombre. Por ejemplo, miren, con el mismo ejemplo del perrito, ¿ya? Tú ves a un perrito molesto, ¿no? Como lo vimos acá, así, ¿no? Sí da miedo, ¿no? La carita. Entonces, ¿qué haríamos? Una evaluación primaria. ¿Me beneficia o me perjudica? Me perjudica, vamos a suponer, ¿ya? Me perjudica. La evaluación secundaria. ¿Qué tanto yo puedo afrontar esta situación? Entonces tú ahí te pones a analizar con tus recursos. A ver, por ejemplo, estoy en bicicleta tal vez. O sea, yo tengo que analizar los recursos que tengo en ese momento. A ver, yo puedo decir en ese momento, a ver, estoy en bicicleta, yo puedo tal vez pedalear más rápido y al final el perrito no me va a perseguir. ¿Cómo es tu emoción? Tal vez sí te va a asustar, pero no te va a asustar tanto, ¿no? O hasta tal vez vas a estar tranquilo. Pero si tú dices, no, me perjudica, ya, estoy, digamos, en short, ¿no? Estoy con sandalia, eh, y todavía encima no hay nadie, no está el dueño, el perrito está ahí, ni siquiera tiene correa. Tú ves, puedes afrontar la situación, puedes decir, aquí pierdo, ¿no? Aquí me muerde. Entonces, ¿qué emoción vas a sentir? Pues claro, no solo susto, miedo, ¿no? Y bueno, y otras emociones tal vez. Y te vas a echar tal vez o a correr o vas a gritar las reacciones que tú tengas. Pero te das cuenta que según Lazarus es en base a esta evaluación que tú haces. ¿Ya? Esta evaluación. Primero, si te beneficia o te perjudica y luego, ¿qué o sea, ¿cuál es tu capacidad para afrontar esa situación? Pasamos. Expresión de las emociones. Nosotros tenemos distintas formas de expresar nuestras emociones. Sobre todo se ve en la cara, en los rostros. Cuando alguien está feliz, alegre, como que ya vas distinguiendo qué emoción puede tener o si está triste, ¿no? Acá tenemos dos autores, que son Charles Darwin y Paul Ekman. Darwin, ¿qué nos decía acerca de las emociones? Y ustedes se acuerdan de este autor, ¿no? Por historia, ya lo han visto, ¿no? Biología, ya lo han visto. Entonces, Darwin, por ejemplo, nos decía acerca de las emociones que sirven para la supervivencia del individuo, ¿no? Y analicemos desde la postura de Darwin, pues, ¿no? Si ante una amenaza, por ejemplo, corres, ¿ya? Estás, ¿qué cosa? Viviendo, es la supervivencia del individuo. Si no sintieras emociones, como habíamos visto en un ejemplo, ¿te acuerdas que te dije de una balacera y no sintieras emociones, te quedarías ahí, podrías morir? Entonces, para Darwin es la supervivencia del individuo, las emociones nos permiten ello. También preservación de la especie, ¿no? Para pues seguir reproduciéndose. También las emociones también nos sirven para eso, según el autor. Y tiene también como característica la universalidad del lenguaje facial y corporal. Porque si ustedes ven en esta imagen, las caras, ¿no? Cuando se analizan las expresiones faciales de las personas, incluso mira, de los animales, pues, de Darwin, ¿no? Incluso de los animales, se ve que hay ciertas coincidencias en base a los movimientos, las características de la cara. Entonces aquí ¿no? Dentro de las investigaciones se ha visto que hay una universalidad en el lenguaje facial, es decir, varias personas, ¿no? Incluso que no se conocen, que están tal vez en distintos países, distintos continentes, tienen similar expresiones faciales acerca de una emoción. Por ejemplo, feliz, ¿no? Del alegre. Sobre todo, pues es la boquita, ¿no? Por ejemplo, de sonrisa. Todos tienen parecido esos movimientos, ¿ya? Es el lenguaje facial.
Para Ekman, que realiza una investigación transcultural de las culturas, también nos menciona algo similar en cuanto al último punto, ¿no? Él, claro, ya investigó mejor, más a profundidad la parte de las culturas y nos habla de la similitud al expresar las emociones básicas en lenguaje facial y corporal de diferentes culturas. En cuanto a las emociones básicas, básicas, el lenguaje facial es similar. ¿No? ¿Y a qué nos referimos con las emociones básicas? Que lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, sorpresa y asco son las emociones básicas, emociones primarias. Esa similitud en cuanto a los movimientos de la carita lo tienen distintas culturas. En cambio, ya por ejemplo, las emociones, hay otras emociones, ojo, ¿no? Por ejemplo, secundarias como, por ejemplo, la envidia, ¿no? El amor, empatía, etcétera. Ya cada persona a veces lo tiene distinto, ¿no? Una forma distinta de expresarlo. Y puede ser que ahí sí la cultura intervenga. Pero en cuanto a las emociones básicas, se ha encontrado que hay una similitud al expresar esas emociones. Por eso si a nosotros nos ponen unas caritas de otras personas, de otros continentes, de otros países, nosotros podríamos interpretarlo. Ya, pasamos entonces. Las clases de emociones, justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De las emociones básicas. Miren, las emociones primarias o básicas son instintivas, ¿ya? Presentes en todas las culturas. Mira, presentes en todas las culturas, asociadas a una expresión facial, determinado movimiento, gestos de la carita, varían en intensidad y se complejizan. Claro, se van a complejizar y por eso surgen después las emociones secundarias, que ya pues no es tal vez que está presente así en todas las culturas, ¿no? Lo mismo, porque ya depende de las culturas qué emociones tienen, ¿no? Y eso sí depende de la sociedad, el contexto donde nos desenvolvamos. Si hablamos de las emociones primarias o básicas, miren, aquí está la alegría, justo habíamos hablado, ¿no? La alegría, tristeza, miedo, enojo, asco y sorpresa. Y lo podríamos distinguir incluso en la carita, sin poner el nombre de la emoción, ¿no? Vemos acá, pues está triste, está llorando, el miedo, el enojo, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son las emociones primarias, ¿no? Que tienen como si fuera como una carga genética que lo tuviéramos pues todas las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las culturas presentamos estas emociones primarias o básicas, ¿ya? Aunque son modeladas por el aprendizaje, sí son, ¿no? Pero pareciera que fueran como una carga genética, porque ya sabemos pues que todas las conductas, expresiones que nosotros tenemos es porque lo hemos aprendido del contexto. Y están las emociones secundarias o sociales, se vivencian en las relaciones sociales, presentes en algunas culturas, mira, algunas culturas, no en todas. Su expresión difiere entre cada individuo. Por ejemplo, la vergüenza, tú lo puedes o se puede evidenciar en ti de una forma, pero no de la misma en tu compañero. Pasa eso. O los celos, mira ahí que está de moda, los celos. La forma de celar, vamos a decirlo así. Bueno, no vamos a entrar en debate si es bueno o malo, ¿no? Aquí no, simplemente es una emoción. Entonces, los celos puede ser expresado de distintas formas. El amor también, la culpa, la envidia, el orgullo, etcétera. ¿Ya? Entonces es diferente entre cada individuo y es resultado de la socialización.
¿ya? Es resultado de la socialización, de lo que se va a ir aprendiendo. Si en tu casa, por ejemplo, ¿no? Siempre te han dado la confianza, siempre has, a la hora de participar, han hecho valer tu opinión, tal vez tú no sientas mucha como vergüenza, algo así, al expresarte. Pero tal vez hay otras familias, ¿no? Que sí, ¿no? Señalan, entonces los niñitos crecen con vergüenza. Entonces te das cuenta que depende de las culturas, las familias, del contexto, la sociedad en donde estemos, ¿ya? Pasamos a la afectividad y bienestar personal, ¿ya? Afectividad y bienestar. Cuando hablamos de bienestar, recuerdas de bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo es estar bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿No? Alguien goza de bienestar personal cuando es consciente de sus capacidades, afronta tensiones, trabaja productivamente y contribuye con su comunidad. Tú estás bien cuando estás tranquilo, ¿no? Cuando sientes que la situación es segura, eres consciente de tus capacidades para afrontar tal vez pues esta situación que estás pasando ahora mismo. Estás trabajando, tal vez realizando alguna actividad o estás descansando, puede ser, porque siempre hay un momento para descansar, pero estás trabajando o luego trabajas productivamente, ayudas a la comunidad. Ahí nosotros gozamos de un bienestar, porque estamos tranquilos sobre todo. Autorregulación emocional es el manejo de las emociones, capacidad de controlar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos. Aquí también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos una autorregulación emocional? O sea, nosotros mismos controlamos adecuadamente nuestras emociones, manejamos adecuadamente nuestras emociones, nuestros impulsos, ¿no? Que quieres pegarle a alguien, tú dices, no lo debo hacer porque está mal, pues así no se solucionan las cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa autorregulación? Por ahí algunos, o me vas a decir tal vez a veces, porque puede pasar, ¿no? A veces me controlo, pero a veces no. Algunos dicen así, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a controlar adecuadamente las emociones. No quiere decir, ojo, no expresar las emociones. No quiere decir guardar tus emociones. Si estás con miedo, si estás triste, no quiere decir como que aparentar que estás feliz, poner una cara alegre, ¿no? Y guardártelo. No, de eso no se trata la autorregulación. La autorregulación es que tú controles esas emociones, o sea, que puedas manejar esas emociones. Si sientes, por ejemplo, enojo, no lo vas a expresar golpeándole a tu compañero, por ejemplo. Tú lo expresas de otra forma. Tal vez sales a un costado, algunos no gritan, tal vez no fuerte, gritan, se desahogan, empiezan a dibujar, empiezan a rayar, hacen alguna actividad, se dedican a algún deporte, gastan energía. De alguna forma controlan esas emociones que tienen, ¿ya? De eso se trata, no se trata de esconder. ¿Cuáles son las aptitudes que nosotros pues tenemos, están asociadas a esta capacidad de autorregulación? Por ejemplo, la adaptabilidad. Nosotros debemos adaptarnos a la situación, a las diversas situaciones. Flexibilidad para manejar cambios y desafíos. Estás realizando una actividad. Pero de repente tú, bueno, en casa, ¿no? Estás limpiando, estás barriendo, ya vamos a suponer, estás barriendo y ya vas a la mitad, ya o vas a terminar. Pero te indican, te dicen que dejes de barrer y que te pongas a lavar los servicios. Miren, esa actividad sencilla, algunos, ¿qué pasa con algunos? No, pero me has mandado a barrer, entonces, ¿cómo? Pero si todavía me falta, ¿cómo es posible? O sea, no son flexibles al cambio, no manejan esos cambios que pasan de una forma pues adecuada, ¿no? Y se entercan y bueno, reniegan, etcétera, ¿no? En vez que, bueno, ¿no? Esa actividad, reflexionen y digan, esta actividad tal vez no es primordial o seguro lo va a hacer la otra persona, entonces yo me tengo que ir a lavar, pues porque es parte de mis actividades que yo tengo que hacer, eso es lo más importante ahora.
y algunas personas no lo manejan de esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, para hacer a nosotros tener la adaptabilidad, tenemos la flexibilidad. Tenemos que tener esa flexibilidad, tenemos que manejar los cambios. Igual pasa en el colegio, igual pasa en las universidades, en las clases, en el trabajo. Te mandan a hacer una actividad, pero luego te mandan a hacer otra. No, pero ¿por qué? No, debemos ser flexibles al cambio. ¿Ya? Tenemos que saber manejar ello, adaptarnos. La otra aptitud es el autodominio. ¿Qué es el autodominio? Manejar efectivamente los estados de ánimo y los impulsos que son perjudiciales para nosotros. O sea, aquí nosotros tenemos que evaluar las consecuencias de nuestras acciones, de nuestra reacción. Te das cuenta que el autodominio tiene que ver con dominar, ¿no? Yo tengo que dominar ese estado de ánimo, esa emoción que tengo, lo tengo que dominar. Mis impulsos tengo que dominarlos. Pero ¿cómo lo domino? Evaluando cuáles son las consecuencias de esa reacción. Si yo estoy barriendo y me dicen ponte a lavar, y si yo me pongo a gritar, yo tengo que evaluar esa situación. A ver, si le grito, si reacciono de esta forma, ¿cuál es la consecuencia que puede tener mi reacción? Que tal vez, que depende de quién me ha ordenado, ¿no? Tal vez mi mamá se ponga triste, o se enoje, ¿no? O por último, no me dé permiso para salir, etcétera, ¿no? Yo tengo que evaluar las consecuencias de mis actos, de la reacción que voy a tener. Eso es el autodominio, ¿ya? La confiabilidad, ¿no? Acá nosotros tenemos que exhibir honradez, integridad, ser congruentes, mira, entre nuestro pensar, nuestro sentir, que es la emoción, y nuestro actuar, que es la acción. Debemos ser congruentes, es decir, pues debe estar todo en esa misma idea, ¿cierto? Porque nos permiten actuar de forma ética. Cuando alguien confía en ti, por ejemplo, y tú les dices, mañana yo te presento ese trabajo. Si alguien confía en ti, ¿qué piensa? Esa persona lo va a presentar porque me ha dicho, ¿no? Y lo va a presentar. Yo confío. Es decir, lo que él piensa es congruente con lo que, bueno, los afectos y es congruente con la acción que va a hacer. Es decir, va a presentar a tiempo. Esa es la confiabilidad, la honradez, la integridad, la ética, ¿ya? La congruencia entre estos tres aspectos, ¿ya? Esa es la confiabilidad. La innovación, estar abierto a ideas y enfoques novedosos, ¿cierto? Por ejemplo, si tú eres una persona cerrada y alguien te propone una idea novedosa, ¿qué hacemos? No, 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 eso no. Por las ideas que tenga, porque te cae mal, etcétera. Ya tú no aceptas. ¿Qué pasa ahí? Sí o no que ahí no hay un buen control de las emociones. Como una persona que te da una idea nueva, tú vas a cerrar y vas a decir, no, 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 eso no, sin darle esa oportunidad. Entonces, alguien que controla adecuadamente sus emociones está abierto a esas nuevas ideas. ¿Ya? Si tú controlas adecuadamente, es como respiras, mi idea no necesariamente puede ser la mejor. Escucho a la otra persona, ah, mira, qué bueno, eso es en favor de la empresa, tal vez en favor del grupo de trabajo. Entonces, estamos abiertos a esa nueva información, la innovación. Y la escrupulosidad es la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, no permitirse excusas. Cuando tú eres responsable en el cumplimiento de alguna obligación, podemos decir que ahí controlas o es una aptitud que está relacionada a la capacidad de control adecuado de las emociones. Pero vamos a suponer, miren, incluso no presentaste a tiempo esa actividad. No debes permitirte excusas. No lo hice porque
Y empiezan, ¿no? Porque mi mamá me mandó a hacer esto, porque no tuve tiempo, porque se fue la luz, porque. No, uno debe aceptar, ¿cierto? Aceptar que pues cometió el error, no tomó sus precauciones debidas, ¿no? Que a la siguiente mejorará. Entonces, la escrupulosidad tiene que ver con la responsabilidad en el cumplimiento, ¿ya? Tienes que cumplir tus acciones, tus obligaciones, perdón. Tienes que cumplir lo que prometes, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las aptitudes que están relacionadas o asociadas a esta capacidad de autorregulación, que tiene que ver con el control adecuado de las emociones. ¿Ya? Tenemos que controlar y para eso debemos adaptarnos, ser flexibles, tenemos que dominar, ver las consecuencias de nuestra reacción, tenemos que exhibir confiabilidad, es decir, exhibir honradez, actuar con ética, hay una congruencia entre estos tres elementos, tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, nueva información y debemos ser responsables de cumplir con las actividades, ¿no? Mira, ahí está cada uno, ¿ah? Está cada uno. Bien, ahora vamos a pasar al otro tema, es la motivación. Bueno, primero tendríamos que saber qué cosa es la motivación, ya antes de explicarles este esquemita que está acá. Cuando nosotros decimos que estamos motivados, por ejemplo, ¿no? Yo estoy motivado para hacer una actividad, como que estás entusiasmado, que quieres hacer esa actividad, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen, oye, estás bien desmotivada, te veo desmotivado, como que falta de ganas, ¿no? Decaído. Utilizamos el término motivado, desmotivado, motivación, ¿no? Te falta motivación, ¿no? Mira, ¿cómo no puedes seguir haciendo los ejercicios? Te falta motivación. Utilizamos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la motivación? La motivación es aquello que moviliza a la persona. ¿Ya? Que la mueve. Incluso hay, bueno, hay distintas definiciones como que le da energía, ¿no? Le da la fuerza, aquella energía que moviliza a la persona para poder ejecutar una actividad, ejecutar una acción determinada. Si tú necesitas realizar un examen mañana, ¿no? Y tienes que estudiar una parte que te faltó, estás cansado, pero tú dices, tengo que hacerlo por el examen, ¿no? El examen es tu objetivo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te tomas café, no sé, empiezas a hablar en voz alta para no dormirte. O sea, te das cuenta que es aquello, por eso es bien general, ¿no? Es aquello que moviliza a la persona para que haga determinadas acciones. Es aquella fuerza que moviliza a la persona, ¿no? Es aquella energía que moviliza a la persona para que realice determinadas actividades, acciones. ¿Ya? Esa es la motivación. Y la motivación está relacionado siempre al cumplimiento de una meta. ¿Ya? Nosotros nos ponemos un objetivo y necesitamos cumplir ese objetivo para estar tranquilos. Yo te dije hace un momento, ¿no? Si mañana tienes un examen, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Aprobar el examen. Por eso estás estudiando ahora. Te das cuenta que la motivación está presente un objetivo, una meta, el cual tú deseas conseguir. Sabiendo eso, entonces, aquí está, ¿no? Factores que energizan y dirigen el comportamiento. Eso es la motivación, ¿no? Como yo te había mencionado, aquello, ¿no? Fuerza, energía, factores, puede ser factores que energizan, llenan de energía y dirigen al final el comportamiento de una persona. Ahora, ¿cuáles son esos factores? Son las necesidades. La motivación va a aparecer cuando, claro, quieres cumplir una meta, pero surge una necesidad. Necesitas algo. ¿Y qué es lo que necesitas? Cumplir la meta que te has propuesto, que en el caso que les puse era aprobar el examen. Entonces, los factores son las necesidades que energizan, bueno, son las fuerzas internas, ¿no? Sacas fuerzas de donde sea,
te amaneces, ¿no? Y ahí, bueno, para que apruebes, que es la meta. Cuando surge la necesidad, estás en un estado de desequilibrio, porque no estás tranquilo, no estás equilibrado. Y lo que buscas es el impulso para restablecer el equilibrio. ¿Y cómo lo consigues? Cumpliendo la meta que te has propuesto. Si tú estás estudiando, tienes la necesidad de aprobar ese examen, estás en un estado de desequilibrio porque estás, ¿no? Tal vez ansioso, impaciente por el examen. Haces todo, estudias, llega el día del examen, apruebas, que es la idea. ¿Y qué va a pasar? Vuelves a estar tranquilo, vuelves al equilibrio, ¿ya? Entonces, no se olviden que la motivación surge a partir de una necesidad, ¿ya? Tiene que estar también el planteamiento de un objetivo, de una meta. Eso es lo que tú quieres conseguir para luego estar en un equilibrio. Y eso lo vamos a ver, ay, perdón. En la siguiente diapositiva vamos a ver justo el proceso motivacional, donde se va a ver incluso más claro cómo así surge, ¿no? La necesidad y cómo se va a cumplir la meta. Pero antes vamos a ver los principales factores motivacionales. Ya, esto es bien teórico, porque ¿cuáles son los principales factores motivacionales? Pues a nivel biológico, por ejemplo, la activación, la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, ¿ya? La pulsión, que es los impulsos, ¿no? Los impulsos internos. Esto, por ejemplo, surgen a nivel biológico porque es interno, ¿ya? Dentro del cuerpo. Conductual, ya tenemos la idea de conducta. ¿Qué es conductual? Incentivos. ¿Te acuerdas cuando hicimos incluso el condicionamiento operante? Hablamos de los reforzadores, castigos, ¿recuerdas? Ahí está, pues reforzadores, incentivos, que son los condicionamientos, los hábitos que nosotros vamos formando, son los factores motivacionales que nos van a motivar para estar tranquilos, esa es nuestra meta, ¿no? Para estar tranquilos, para, por ejemplo, formar hasta un hábito, necesito la motivación. A nivel cognitivo, objetivos, expectativas, metas, propósitos, retos, igual. Para la motivación necesito una meta, necesito un objetivo, necesito cumplir algo. En la motivación siempre, y pónganse un ejemplo, cuando uno está motivado es porque quiere conseguir algo y se ha propuesto una meta, un objetivo. Si tú ahorita estás estudiando, estás esforzándote por estudiar, ¿no? Tal vez hasta te amaneces. ¿Cuál es tu meta? Ingresar. Eso es tu objetivo. Eso es un factor cognitivo. El factor afectivo está relacionado al deseo, al hedonismo, que es el placer, las pasiones, ilusiones, emociones, sentimientos, ¿no? Porque es la parte afectiva, emociones, sentimientos. Ese también es un factor motivacional. Cuando tú, por ejemplo, miren, aquí nada más, la emoción o los sentimientos, ¿no? Cuando tú haces algunas actividades por amor a alguien, a veces sobre todo, claro que a ti mismo, porque tú quieres progresar, ¿no? Tú quieres sentirte bien con ti mismo, tú quieres estar tranquilo, placer, sentir placer, estar bien contigo. Pero también muchos es como para darle la alegría a los padres, ¿no? Los sentimientos de amor, de cariño hacia ellos nos hacen hacer acciones. Ahí está la parte afectiva. Ética o ético está relacionado a los valores, a los deberes, al compromiso. También hay deberes que tenemos que cumplir, sí o sí. La parte ética, ¿no? Los valores, el compromiso que hemos hecho, también son factores motivacionales. Ya, esto es bien teórico y ahí relaciónenlo incluso por los términos, ¿no? Biológico está relacionado a la parte interna. No va a ser un hábito, pues, o no va a ser un objetivo, una meta. No, tiene que ser la activación, el equilibrio, la pulsión, que son impulsos dentro del cuerpo, ¿no? Y así cada uno, conductual, reforzadores, cognitivos, metas, afectivo, emociones y ético, por ejemplo, deberes, valores. ¿Te acuerdas de uno? Y ya puedes ir deduciendo incluso los otros.
Ya, ahora sí vamos a ver el proceso motivacional, ¿ya? El proceso motivacional es justo ese proceso de la motivación. ¿Desde qué momento empieza, ¿no? Por decirlo así, esa motivación? A ver, nosotros vamos a ver estos tres elementos, que son el estado motivacional, la conducta motivada y el estado de satisfacción. El estado motivacional, mira, estado motivacional es cuando nosotros tenemos un desequilibrio, ¿ya? Un desequilibrio a nivel energético, es un desequilibrio tal vez a nivel, puede ser a nivel de necesidades, puede ser fisiológicas. Por ejemplo, si tenemos hambre, mira, tenemos hambre, ahora tenemos hambre, no hemos almorzado, ¿no? O no hemos desayunado y estamos con hambre. ¿Qué meta te propones? Comer, almorzar, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que tú quieres, ¿no? Incluso si ahora no hay nada en casa, tienes que cocinar o si no, tienes que ir a comprar, pero tu meta es comer, tener un plato de comida ahí. Mira, ese es un estado, ¿ya? Que surge del desequilibrio, que es la necesidad, tengo hambre y te propones, a ver, necesito ese plato de comida. Luego viene la conducta motivada. La conducta motivada, y como es conducta, es la acción misma, ¿no? Proveerse recurso biológico y está la conducta dirigida. Es decir, tú vas a tomar acciones, medidas para cumplir la meta que te has propuesto, que es el plato de comida. Entonces tú, viendo tu situación, tienes que analizarlo y tú dices, bueno, entonces ahora me voy a poner a cocinar, voy a ir pelando la papa, voy a ir comprando esto. Te das cuenta que estás tomando acciones, te estás moviendo, hay acciones ahí. Tu conducta es dirigida porque tienes un lineamiento para realizar las actividades. Y por último está tu estado de satisfacción, que es la restauración del equilibrio, porque ya has logrado, por ejemplo, cocinarlo, ¿no? Imagínate que ya lo estás cocinando, lo cocinaste, tienes ese platito de comida, justo ya te has servido. Tú vas a comerlo y ya pues vas a estar equilibrado, tranquilo, lo has logrado. Ese es tu estado de satisfacción. De tu estado motivacional, que era un estado pues de necesidad, donde tú querías alcanzar algo, llegas a tu estado de satisfacción, donde ya has satisfecho, ya has logrado cubrir esa necesidad, esa meta que te has propuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son, cuáles son los indicadores de la conducta motivada? ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores? Pues es la elección. Cuando nosotros queremos realizar alguna acción, cumplir una meta, tenemos que seleccionar, elegir algo, ¿cierto? Tenemos que evaluar la meta, algún objetivo, y en base a eso vamos a tomar una acción. Yo les decía hace un momento, ¿no? Tenemos hambre. A ver, ¿cuáles son las opciones que tengo? Comprar comida, cocinar. ¿Qué tengo que hacer? Tú te das cuenta que estás eligiendo, estás seleccionando las conductas que vas a hacer. Voy a cocinar, voy a pararme o voy a comprar, voy a hacer esto. Otro indicador de la conducta motivada es la persistencia. De esta conducta, estamos hablando de esta conducta de que aquí ya está realizando acciones, ¿no? ¿Cuál es otro indicador? La persistencia. Es decir, hay una constancia, o sea, hay una constancia en realizar esa actividad. Tú estás cocinando, vamos a suponer, tú has elegido cocinar porque tienes ahí las verduras, ¿no? Entonces tú estás pelando por ahí y vamos a suponer te cortas o no sabes ni pelar, ¿no? Que creo que no, espero que no pase en este salón, ¿no? Todos deben saber cocinar algo siquiera. Entonces te cortas. Algunas pueden decir, ya lo dejo mejor, me quedo con hambre, pues. No, para una conducta motivada, es una conducta motivada, o sea, que quieres cumplir una meta, tú tienes que persistir, tienes que ser constante en esa ejecución, ¿no? Ya bueno, te cortaste, te vendarás, seguirás cortando. O por último, lo lavas bien y lo metes así con cáscara. Buscas una solución, ¿no? Pero persistes en esa actividad. Otro punto, otro indicador es la inmediatez, que necesita
La conducta necesita ser inmediata, es decir, necesitas hacerlo ya, ¿no? De una vez. Si es que tú tienes hambre, tienes la necesidad de comer, pues tienes que hacerlo ya, de una vez, empezar a hacerlo, ¿no? Es decir, empezar a pelar ahorita de una vez. Si es que tú dices, no, ya de acá de 3 horas mejor me pongo a hacer, bueno, entonces no está dentro de la conducta motivada. No te olvides que la conducta motivada ya es la conducta que tú realizas para satisfacer esa necesidad. Entonces tiene que ser inmediata, tienes que hacerlo ahora. Y por último está el esfuerzo, que es la realización de la conducta, que necesita o que requiere ímpetu. O sea, nada podríamos decir, y es una frase que a veces nos dicen, que no es fácil, ¿no? Nada es fácil en la vida. ¿Has escuchado esa frase? Necesita esfuerzo, ¿no? Necesita que nosotros tengamos esa fuerza para poder ser perseverantes, ¿no? Realizar las actividades. Necesita esfuerzo la conducta motivada. Para ti tal vez no es fácil pelar, lo tienes que hacer. Eso es esfuerzo. No es fácil, ¿ya? Para poder cumplir esa meta que te has propuesto. Esos son los indicadores de la conducta motivada. Pasamos a las clases de necesidades, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de necesidades? Hay dos, ¿ya? Las necesidades fisiológicas y las psicológicas. Esto está descrito en las otras diapositivas, así que solo te lo voy a señalar primero, ¿ya? Pero teniendo el esquema vas a entender por dónde vamos a iniciar. Están las fisiológicas y están las psicológicas. En las fisiológicas se dividen en reguladoras y no reguladoras. ¿Ya? Las reguladoras están relacionadas al hambre, la sed, el sueño, porque son las necesidades vitales, ¿ya? Y las no reguladoras, pues ellos no están relacionados a las necesidades vitales, pero sí es para la preservación de la especie, como por ejemplo la motivación sexual, la conducta maternal, la agresión, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de las fisiológicas, reguladoras y no reguladoras. Dentro de las psicológicas están las personales, que son pues los rasgos de personalidad, y aquí está competencia, determinación, sociabilidad, y están las sociales, determinadas por la educación, la cultura, que son el logro, el poder y la afiliación, ¿ya? Entonces, dentro de psicológicas, personales y sociales. Y dentro de las personales están estas tres y las sociales están estas tres. Eso lo vamos a detallar a continuación. Miren, acuérdense de la anterior diapositiva, estas son las necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas son innatas, ¿ya? Responden a una programación biológica. Por eso es fisiológica, ¿no? Porque es algo interno, ¿ya? Entonces es innato, programación biológica. ¿Recuerdas que estaban las reguladoras y las no reguladoras? En las reguladoras estaba el hambre, sed, sueño, ¿cierto? Ya, aquí está pues el concepto. Y justo te había dado un breve nada más concepto, ¿no? Son las necesidades vitales. Ya, vitales es de vida, pues vida, muerte, ¿no? Si no son satisfechas, el individuo, ¿qué va a pasar? Va a morir. Si no cumples la necesidad de comer, tomar y, por ejemplo, dormir, mueres, morimos. Resultados de estados de desequilibrio o desregulación, por tanto, cumplen una función homeostática, es decir, de equilibrio, ¿ya? Mantienen un estado interno equilibrado o constante. Esas son las reguladoras, ¿ya? Necesidades vitales para vivir, ¿ya? Y las no reguladoras, que estaba relacionado aquí, la motivación sexual, protección materna y contacto físico, ayudan a la preservación de la especie y a mantenerla fuera de riesgo. ¿Ya? No cumplen función homeostática de equilibrio como las reguladoras, dependen más de la estimulación externa. Entonces aquí es para preservar la especie, ¿ya? Mantener afuera de riesgo. Por eso está la motivación sexual, protección materna, uno protege a sus hijos, ahí los mantiene fuera de riesgo. Ahora, dentro de las necesidades psicológicas que estaba en el otro esquema, ¿recuerdas? Estaban las personales y las sociales. Dentro de las personales están la competencia, la determinación y la sociabilidad. Las personales están determinadas por los rasgos de personalidad.
educación y la cultura. Aquí está el poder, el logro y la afiliación. Ya vamos a ver cuál es cada una, ¿ya? Dentro de las personales, que están los rasgos de la personalidad, está la competencia. Algunos tienen esta necesidad, de competencia. Quiere decir la necesidad de sentirse capaz, de sentirse apto para fijarse metas, cumplir esas metas, ¿no? Quieren ser competentes. ¿Tú tienes esa necesidad? Evalúa, ¿no? Evalúa. ¿Tienes esa necesidad de sentirte capaz de realizar actividades? Esa es una necesidad personal. Determinación. Necesidad, es una necesidad de causación personal. ¿Qué quiere decir? De sentirse uno mismo actor o agente de su conducta. Podríamos decir que es como la capacidad de decidir por sí mismo. ¿Cómo así, no? Es como, a ver, tú estás ahí en la casa y tú dices, yo voy a lavar los platos. Eso es determinación. O sea, eres prácticamente como una persona autónoma, porque tú controlas, decides por ti mismo las acciones que vas a realizar. Por eso habrás escuchado esta palabra en, ay, eres una persona determinada, ¿no? O sea, que dice lo que va a hacer, ¿no? Por eso se valen por sí mismas, deciden por sí mismos. Yo voy a hacer esta actividad. Es una persona determinada, ¿ya? Sociabilidad, necesidad de, ¿cómo es social, no? Necesidad de pertenencia a grupos, ¿ya? Por ejemplo, aquí las personas introvertidas experimentan menos necesidad de relacionarse con las demás personas. Cuando eres una persona introvertida no te relacionas mucho porque estás más en ti mismo, ¿no? En cambio, hay personas que son más extrovertidas. Ellos sí, pues están en grupos, ¿no? Quieren relacionarse con otras personas. Entonces, los que tienen esta necesidad de sociabilidad es la necesidad de pertenecer a grupos, ¿no? Sentirse parte de grupos, ¿ya? ¿Tienes esta necesidad? A ver, evalúalo. Y las necesidades sociales que están determinadas por la educación y la cultura, aquí está el poder, ¿no? Y sácalo por el término, poder. Cuando tú tienes poder, ¿qué harías si te otorgan el poder? Necesidad de controlar a las personas. Ojo, es una necesidad. Algunos tienen la necesidad de poder. ¿Qué quiere decir? O sea que necesitan controlar a personas. Necesitan imponer, por ejemplo, sus propios objetivos. Necesitan liderar a las demás personas. Esa es la necesidad de poder, ¿ya? O sea, sentirse como la autoridad y que los demás cumplan con lo que ellos dispongan. Para algunas actividades puede ser que tengan esta necesidad de poder, sobre todo pues las personas que dirigen empresas, ¿no? Esas personas tienen en muchos casos esta necesidad de poder, o sea, de sentirse como esa persona que dirige, que controla a las demás personas. La necesidad de logro. Necesidad de alcanzar objetivos que te has trazado, pero de una forma excelente. Hay muchas personas que realizan actividades, trabajos, pero lo hacen así nada más, o sea, como por hacerlo. Y hay otras personas que lo quieren hacer lo mejor posible. Si tienes esta necesidad de hacer que el trabajo sea bueno, que sea excelente, tienes la necesidad de logro. Y eso está bien, ¿no? La necesidad de afiliación, parecida aquí a la de la sociabilidad, pero la de afiliación es la necesidad de establecer relaciones interpersonales estables con otras personas. Pero aquí hay un punto, que estas personas temen la desaprobación ajena. ¿Ya? Y evitan el conflicto. Es decir, cuando forman un grupo de trabajo, a veces nosotros conocemos a nuestros amigos, compañeros, y tú sabes que algunos compañeros son irresponsables, no presentan, pero cuando forman grupos con esos compañeros. La pregunta es ¿por qué? ¿No? A veces, claro, por amistad uno puede decir, sí, es un punto, pero fíjate si dentro de ello está esta necesidad de afiliación, ¿no? O sea, la necesidad de
que tú perteneces a ese grupo, que no te desaprueben. O sea, valoras más esas relaciones amicales que incluso hasta presentar un buen trabajo. Entonces, evalúa, ¿no? Evalúa esa necesidad de afiliación. Bien, vamos a ver entonces la jerarquía de las necesidades. Esto es de un autor que es Abraham Maslow, donde nos habla de que nosotros tenemos distintas necesidades y que a medida que nosotros vamos a satisfacer esas necesidades, van surgiendo otras necesidades, ¿ya? Esa es la teoría, ¿ya? Por ejemplo, las necesidades fisiológicas, que son las necesidades, pues, básicas. Aquí está el aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño. Y mira, tú acuérdate incluso de uno nada más, es como de comida incluso. Si no comes, ¿qué pasa? Te mueres, nos morimos. Esa es una necesidad fisiológica, ¿ya? Que es una necesidad básica. Y si nosotros cubriríamos esta necesidad, por ejemplo, de comida, bebida, surgiría en nosotros la siguiente necesidad, que es la necesidad de seguridad, ¿ya? De protección, de orden, de ley, de límites, de estabilidad, de estar seguro. Si tú ya tienes comida y ya estás seguro, ¿no? Hasta tienes por ahí un lugar porque tienes protección, es como tienes una casita, hasta lo puedes alquilar, ¿ah? No hay ningún problema, pero ya tienes como un refugio, o sea, un lugar donde estar, entonces surgiría la siguiente necesidad, que es la necesidad social de amor y pertenencia, que aquí está la familia, el afecto, las relaciones, el trabajo en grupo, ¿no? La necesidad, pues, de amar y ser amado. Tú aquí, si ya tienes comida, ya tienes un trabajo, ya eres pues estable, ¿no? Porque hay estabilidad, ¿no? Tienes una casa donde estar, trabajo, entonces puedes buscar pues a la pareja, ¿no? Los afectos, tener una familia y ya también trabajar en grupo, porque ya eres parte de otros grupos más, ¿no? Si tú cubres esta necesidad, va a surgir la necesidad de estima, que es la necesidad de logro, estatus, fama, responsabilidad y reputación. O sea, tú logras tus objetivos, pero también los demás reconocen tus objetivos, reconocen tus logros, perdón, lo reconocen. Entonces está la estima, ¿no? La estima. Tú te sientes bien, ¿cierto? Cuando alguien reconoce que has llegado alto o tú mismo dices, mira, tengo este estatus. Esa es la necesidad de estima. Y cuando tú superas esta necesidad de estima, por fin llega la necesidad de autorregulación, que es la trascendencia o crecimiento, es el crecimiento personal. Aquí, bueno, ya la persona alcanza el máximo potencial. Máximo de plenitud a nivel intelectual, es lo máximo, ya está tranquilo la persona. Pero según este autor, si tú no cubres las primeras en este orden, no podrías llegar a esta, ¿no? Y si tú no cubres estas dos, por decirlo así, no podrías llegar a esta. Esa es la teoría, ¿ya? De Abraham Maslow. Y por último, vamos a ver los tipos de motivación, ya que, bueno, vamos a ver dos, que son la intrínseca y la extrínseca. Y por el término, lo vas relacionando. Intrínseca, dice, realiza la actividad que le proporciona satisfacción, ¿ya? O sea, aquí la persona realiza cualquier actividad porque se siente bien, satisfecha con solo hacer esa actividad. O sea, no necesita premios, no necesita una recompensa, porque su propósito es sentirse bien consigo mismo. Cuando lee uno una lectura, un cuento, tú lees porque alguien te va a premiar. Tú lo lees porque quieres relajarte, quieres distraerte, te quieres sentir bien, ¿ya? Entonces, una motivación intrínseca, perdón, intrínseca proporciona esa satisfacción, ¿ya? Esa satisfacción te sientes bien, tú sola, ¿ya? Las dificultades u obstáculos se convierten en retos y producen satisfacción al superarlos, ¿ya? Igual, tú quieres
cumplir con los objetivos, pero repito, por sentirte bien, satisfecha. Experimentas placer por cumplir el reto. Si a ti te gusta bailar y habría un campeonato de baile, algunos no lo hacen por el premio, lo hacen porque les gusta bailar, entonces quieren hacerlo. Esa persona estaría guiada por una motivación intrínseca, una motivación dentro de ella, ¿ya? Y la motivación extrínseca se realiza una actividad como un medio para lograr premios y evitar castigos, ¿no? El objetivo anhelado es externo al comportamiento. Aquí no es para como sentirte bien, sentirte satisfecho, ¿no? Aquí lo contrario es que vas a recibir algo externo, vas a recibir un premio. Algo. Si estamos hablando de una competencia, por ejemplo, algunos lo hacen por las medallas, porque hay un premio, un incentivo económico. Entonces, depende qué te guía a ti. Tú analiza nada más. ¿Por qué quieres ser profesional? ¿Porque tú quieres ganar dinero, quieres fama o quieres sentirte bien contigo mismo sabiendo, teniendo más conocimiento, tal vez incluso hasta para ayudar a otros, etcétera? ¿No? Entonces tienes que ver. ¿Pueden estar los dos? Sí, podrían estar los dos, pero a ver, fíjate cuál es lo que te mueve más para determinadas actividades. Bien, entonces con esto hemos terminado y vamos a pasar al ejercicio número 1, ¿ya? A ver, todos con sus hojitas. A ver, lo leo, ¿ya? Estando en clases presenciales en el piso más alto de la universidad, se produjo un fuerte movimiento telúrico. Laura salió corriendo desesperada, gritando, ¡temblor! En cambio, Cristina se quedó petrificada, casi no podía respirar y sentía cómo su corazón latía rápidamente. En el primer caso se describe el componente espacio de la emoción de miedo, en tanto que en el segundo caso se describe el componente espacio del miedo. Ya, ¿cuál sería dentro de los componentes? A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. A ver, no sé si lo está. Ya, a ver, les digo, a ver, 10 segundos así como para que lo piensen. Ya, entonces la clave sería la C de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer caso, ¿qué está pasando? Laura, ¿qué está haciendo? Está corriendo desesperada, gritando, temblor. Miren, ¿ah? ¿Qué está realizando? Está corriendo, está desesperada, corre y grita, ¿no? Esos son pues movimientos corporales, expresiones, ¿no? Emisiones de sonidos. Está relacionado a la parte conductual, ¿cierto? En cambio aquí Cristina se queda quieta, petrificada, pero mira, como que no podía respirar y sentía como su corazón latía. Eso ya no es un componente conductual, eso ya es un componente fisiológico, ¿cierto? Porque recuerdan, su corazoncito latía, no puede respirar, eso es a nivel interno y a nivel interno es fisiológico, ¿ya? La uno es la C de caso. La 2. Cada vez que Lucrecia veía a Rodrigo volver de un largo viaje, su corazón palpitaba con velocidad e iba corriendo a abrazarlo. Sin embargo, ahora que lo tiene a su lado y al verlo llegar de trabajar, su reacción no es la misma. Ella se caracteriza por ser una persona alegre, pero últimamente despierta malhumorada. Del presente caso señale lo correcto respecto a los estados afectivos. Uy, ¿qué habrá pasado con Lucrecia y Rodrigo? Mira. A ver, la uno dice, la reacción de Lucrecia al ver llegar a Rodrigo es una emoción. ¿Es una emoción? Sí, ¿no? Cuando lo ve, ¿te acuerdas que aquí su corazón palpita a velocidad, iba corriendo? Eso es una emoción, porque es una reacción, ¿recuerdas? Es una reacción química y neuronal, ¿no? Para poder tener una respuesta ante una situación. Lo ve, se emociona, sale corriendo. Ya. La expresión que ella manifiesta al verlo llegar de trabajar es una pasión. No, 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 no tiene nada que ver con pasión. No, nada.
La 3. Despertar malhumorada corresponde a un estado de ánimo de Lucrecia. ¿Qué creen ustedes? Estado de ánimo. ¿Te acuerdas cuando preguntábamos en el estado de ánimo es ¿cómo estás? Es bienestar, malestar. ¿Cómo estás? Me siento malhumorada. Es un estado de ánimo. La clave en la 2 es la de dado. ¿Ya? La 3. En su infancia, durante la lluvia de su natal Yurimaguas, Martín se llenaba de energía y se reía al correr desnudo. Ahora de adulto, cuando se encuentra con familiares y recuerdan este hecho, él se sonroja y cambia de tema. Lo descrito de la infancia de Martín se relaciona con una emoción de espacio que es clasificada como espacio, mientras que actualmente esos recuerdos le generan una emoción de espacio que es calificada como espacio. ¿Cuál sería la clave en la 3? A ver, lo descrito de la infancia de Martín se relaciona con una emoción de... A ver, en la infancia, ¿qué pasa con la infancia? Durante la lluvia, Martín se llenaba de energía y reía al correr desnudo. ¿Qué emoción sentía ahí? Se nota, se ve, se puede percibir que Martín sentía felicidad, alegría, ¿no? Sentía alegría, felicidad. Estaba alegre, pues, energía, dice. Seguimos. ¿Qué se caracteriza como? A ver, la alegría, ¿qué cosa es? ¿Es primaria, secundaria? Primaria, ¿recuerdas las 6 emociones básicas? Mientras que actualmente esos recuerdos le generan una emoción de, ¿ahora qué pasa? Él se sonroja y cambia el tema, ya no se siente alegre, mira, pobrecito, ¿no? Ahora él se sonroja. ¿Qué puede sentir? ¿Molestia, vergüenza, desdén, disgusto? ¿Constricción? No, siente vergüenza, ¿no? Siente vergüenza. Y la vergüenza es clasificada como una emoción secundaria, ¿ya? La clave en la 3 es la B de barco. La 4. En la empresa donde trabaja José anunciaron un recorte de personal. Al saber esto, se preocupó mucho porque creyó que iba a ser despedido. Sin embargo, recordó que tiene un buen currículum vitae porque ha recibido muchas capacitaciones por parte de la empresa y tiene acreditaciones gerenciales. Después de reflexionar sobre estos hechos, José se siente más tranquilo. Considerando la teoría de Lazarus, podríamos afirmar que ¿te acuerdas que habían dos teorías? Ya, esta es la segunda que hemos visto, ¿no? La de Lazarus. ¿Te acuerdas donde hace su evaluación primaria, evaluación secundaria? ¿Te acuerdas? Ya, ¿cuál sería? La evaluación secundaria de José fue desvalorada y se preocupó bastante, ¿no? La percepción de una situación amenazante constituye su evaluación secundaria. El tomar en cuenta su buen currículo vitae es una evaluación secundaria. La evaluación primaria tranquilizó a José porque tomó conciencia del hecho. Las capacitaciones y acreditaciones gerenciales, José las recibió de la empresa. ¿Cuál es? La clave en la 4 es la C de casa. El tomar en cuenta su buen currículo vitae es una evaluación secundaria. ¿Te acuerdas que en la evaluación primaria era el nivel de amenaza? ¿Me beneficia o me perjudica? Pero la evaluación secundaria era toda su capacidad de afronte. Y en este caso, ¿cuál es su capacidad de afronte? Su buen currículo. Él está viendo que mi currículum vitae es un buen currículo. Entonces yo afronto de una forma adecuada esa situación. ¿Ya? Por eso la clave es la C de casa. Y bueno, aquí están las otras claves para que lo tengan en cuenta. La 5 es la D de dado, la 6 es la D de dado, 7 es A de avión, 8 D de dado, 9 D de dado y 10 D de dado. ¿Ya? Muy bien, aquí ustedes también estaban respondiendo. Perfecto. Muy bien, hasta aquí hemos terminado. Espero que haya quedado todo claro, chicos. Gracias, gracias a ustedes.
Bien, y con esto hemos finalizado y ya nos veríamos la siguiente clase. ¿Sí? Cuídense mucho, igual revisen las preguntas y lo van corroborando. ¿Sí? Muchas gracias a todos, cuídense mucho, chao, chao.